Esto es Radio Avalon. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos a este día después del apocalipsis en España. Que como un día que, como podéis comprobar, pues bueno, no se ha acabado el mundo. Eso sí, si habéis ido a vuestro supermercado habitual, es posible que lo que se haya acabado sea el pan, el agua, el papel higiénico y posiblemente las conservas. Pero vamos al tema de hoy. Con la reciente muerte del Papa Francisco y en este periodo al que se llama sede vacante, he caído en cuenta que hasta ahora, en estos 40 programas más o menos que llevo entre las dos radios, no he caminado nunca junto a ninguno de los llamados vicarios de Cristo en la tierra, de modo que hoy lo vamos a hacer y posiblemente con uno de los que más ríos de tinta han derramado, y no precisamente para bien. Y además también nos van a acompañar parte de su familia. Dice un proverbio árabe que quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la onda. Posiblemente sea muy aplicable a nuestro protagonista de hoy. No se puede conseguir el poder absoluto sobre el mundo, este es muy grande, pero sí que algunos aprendieron a moverse muy bien en los círculos de poder y no escatimaron esfuerzos y cuanto hiciera falta para ampliar el suyo propio. Sin duda, nos encontramos ante una familia a la que los historiadores han dedicado todo tipo de vilezas. ¿Cómo cuánto hay de cierto y cuánto de leyenda? Nunca lo sabremos. Ya nos cuesta mucho saber lo que es real y lo que no en la época en la que vivimos, como para poder afirmar o desmentir algo que sucedió hace varios siglos. Por lo tanto, como siempre, voy a remitirme a los hechos, lo que no quita que no tenga mi opinión personal al respecto y que, como tengo por mala costumbre, a veces piense en voz alta. Pero no me quiero extender más, así que sin más, comenzamos. El cardenal Giuliano della Rovere ha conseguido 7 votos. El cardenal Alberto Colonna, 2. El cardenal Rodrigo Borgia, 14. El cardenal Borgia obtuvo la mayoría requerida. Corrección. El cardenal Borgia ha comprado la mayoría requerida. ¿Y cuál es su implicación? Su implicación es que el trono de San Pedro está a la venta. Que fue comprado por un español que está repleto de simonía. Entiendo.
¿Hubiera preferido que lo comprara un italiano? Por alguien al menos valioso para representar al papado. Y mi primer acto como papa será instituir una investigación sobre el proceso electoral. Rodrigo Borgia, que ocupó el trono de San Pedro como Alejandro VI durante 11 años, es uno de los papas más polémicos de la historia. Sus acciones no fueron muy distintas a la de algunos de sus predecesores ni de sus sucesores, ni a la de los nobles y reyes de la época. Su gran problema es que él ni las ocultaba ni las disimulaba. Rodrigo siempre fue ambicioso por naturaleza. Cuando su tío Alfonso, conocido como Calixto III, se convirtió en papa en 1455, Rodrigo tuvo muy claro que algún día él también lo llegaría a ser, y no escatimó esfuerzos para ello, lo que engrosó su leyenda negra. Muchas de las faltas que se le reprochaban, su arrogancia y su vida disoluta, eran práctica común en la Iglesia de aquellos años. Sus propios acusadores también la ejercían, pero como dije antes, algo que no se le podía perdonar por parte de sus enemigos era su desfachatez, y que no se preocupara lo más mínimo en guardar las apariencias. Su fecha exacta de nacimiento es desconocida, aunque en algún momento una fuente le asignó el 1 de enero de 1471, y con la que figura en algunos libros de historia. Nacido como Roderick Jansol y de Borja, su padre, Jofré, pertenecía a una rica familia de Játiva en el Reino de Valencia, descendiente de la nobleza aragonesa, posiblemente de la ciudad de Borja, ya que algunos nobles tomaban el apellido de su lugar de nacimiento. Su madre, Isabel, también procedía de una de las familias más antiguas de la nobleza catalana, los Fenollet. Apenas si sabemos nada de su infancia y juventud, pero estamos seguros de que los Borja, posteriormente los Borgia, se sentían muy orgullosos de su linaje, y que eso de seguro influyó en el carácter del futuro papa. Para él, su familia fue siempre lo primero, y por delante incluso de los intereses eclesiásticos, a los que acabó representando. Cuando Alfonso de Borja, su tío y obispo de Valencia, fue elegido papa, llamó a su sobrino, que ya había sido nombrado sacerdote. Lo llamó a Italia para que terminara en la prestigiosa Universidad de Bolonia sus estudios de Derecho Canónico. Es en esos años cuando, en un intento de ser aceptado, los súbditos aragoneses no eran muy bien recibidos en Italia por sus políticas expansionistas, fue entonces cuando italianizó su nombre por el de Rodrigo Borgia. Aunque Calixto III solamente ocupó el solio pontificio durante 3 años, le bastó y sobró para dar a su sobrino una sólida posición en el Vaticano, nombrándole cardenal y vicecanciller. Para entonces, Rodrigo había alcanzado rápidamente una serie de importantes méritos y disponía del prestigio necesario dentro de la institución eclesiástica para asegurar su prevalencia dentro de las altas esferas del poder en la curia romana. Prueba de ello, los 4 papas que sucedieron a Calixto, Pío II, Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII, no solo no le retiraron su favor, sino que incluso lo aumentaron, algo especialmente digno de mencionar por tratarse de un cardenal no italiano. Rodrigo, al que ya le perseguía su fama de arrogante, estaba bien considerado por ser un buen administrador y un hábil diplomático. En sus años de papado, incluso consiguió traer algo de orden a la convulsa ciudad de Roma, caracterizada por un enfrentamiento entre la nobleza y la curia que había durado casi toda la Edad Media. Habilidoso y eficiente administrador, Rodrigo condujo con acierto los asuntos de la Cancillería romana durante los 35 años que ejerció en el cargo de vicecanciller de la Iglesia. Su larga permanencia en el puesto se debe precisamente a su extraordinaria e innegable capacidad para ejercerlo. Su temprana carrera, junto con la progresiva acumulación de influencias y puestos, le permitieran disponer de la posición y las herramientas para asegurarse una sólida posición dentro del clero y sin olvidar nunca su principal objetivo, ser papa. En esos tiempos, Rodrigo también comenzó con las prácticas y costumbres que le acompañarían de por vida. En primer lugar, su afición a las mujeres. Aunque hay que recordar que en esa época, en la época en que vivió Rodrigo, cuando se adquiría la condición de cardenal, se les eximía del celibato. Los cardenales
no estaban obligados a mantenerse célibes. Rodrigo tuvo al menos 7 hijos conocidos con más de una mujer, aunque su preferida fue Vanocha Catanei, una dama lombarda. Ella le dio 4 vástagos que fueron los únicos que Borgia reconoció como herederos, aunque no estaban casados: Juan, César, Lucrecia y Joffre. De César y Lucrecia, posiblemente los más conocidos, ya hablaremos también más adelante. La muerte de Inocencio VIII el 25 de julio de 1492 dejó vacante el trono de San Pedro, y entre los 23 cardenales que constituían el colegio cardinalicio, solo unos pocos eran los que podían considerarse merecedores de ese privilegio. El milanés Ascanio Sforza, de familia de sobras conocida en Italia, un sobrino del Papa Inocencio; Lorenzo Cibo, Julián de la Rovere, con quien Rodrigo mantenía fuertes disputas; y por supuesto el mismo, Borgia. El español era el que menos posibilidades tenía. Era extranjero, eso ya era un hándicap. El nuevo papa debía contar con al menos 16 votos cardenalicios a su favor para ser reconocido como tal. Rodrigo resulta ganador del pontificado con un escaso margen, por lo que, a pesar de rumores y acusaciones, es proclamado papa la mañana del 11 de agosto de 1492, bajo el nombre de Alejandro VI. Numerosos autores han expresado que varios cardenales hubiesen sido sobornados o hubieran recibido pago por sus votos, señalando continuamente como principal motivo que 8 cardenales poderosos se mantendrían firmes hasta el final en contra de Borgia. Sin embargo, si se analiza objetivamente la situación, Rodrigo Borgia, aunque hubiese sobornado a todos los restantes cardenales, igualmente no hubiese podido ganar, pues solo habría dispuesto de 15 votos a su favor, uno menos de los necesarios para ganar. Y si de dinero se trataba, la familia de la Rovere era mucho más rica y poderosa que lo de los Borgia, por lo que una posibilidad consistente es que Sforza, con gran influencia aunque no contaba de suficiente apoyo, le hubiera cedido el voto de sus partidarios a cambio de la vicecancillería de Roma, el segundo puesto del Vaticano, para entendernos. La leyenda negra de los Borgia asegura que el ascenso al trono papal de Rodrigo Borgia desencadenó disgusto general en la población, que aunque avalada por varios historiadores, es totalmente infundada, teniendo en cuenta que Roma era una ciudad abierta, y que, aunque Rodrigo fuese ambicioso, también era trabajador, y sus labores como vicecanciller de Roma le habían granjeado el apoyo y una vasta popularidad entre los romanos. Más bien, el recelo no vino del pueblo, sino de los círculos de poder en Italia. El ascenso de un papa español generó cierto desdén y puso a la familia Borgia en la mira de muchos enemigos poderosos. No olvidemos que el papa no solo era la cabeza visible de la Iglesia, también era el gobernador de Roma. Reciba la tiara, ornamentada con 3 coronas, y sea consciente de que es el padre de los reyes y monarcas, Lord del mundo, residente terrestre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, que tiene el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Su Santidad, el Papa Alejandro VI. Alejandro VI tuvo que actuar deprisa, debía asegurar su estabilidad política e inició tales labores inmediatamente, empezando por la ciudad de Roma. El nuevo papa, consciente de la grave criminalidad en que Roma se había venido sumiendo, procedió a actuar en cuestión de meses, ordenó investigaciones, mandó a castigar severamente a los delincuentes,
para que sirviese su castigo como ejemplo, siendo cada criminal enjuiciado públicamente y sus propiedades destruidas. Con el fin de reorganizar administrativamente la ciudad, la dividió en 4 distritos, cada uno regido por un plenipotenciario encargado del orden público. Además, reservó los martes para dar audiencia a cualquier súbdito que quisiera expresarle sus quejas. La vigorosa administración de justicia, la reorganización administrativa y la mejora de las condiciones de vida de los romanos, así como las continuas festividades que el nuevo papa se encargó de materializar, hicieron que su pontificado fuese bien recibido en sus inicios por la urbe. Alejandro VI también tomó cartas en el asunto de la expulsión de los judíos de España, por medio del Edicto de Granada, emitido el 31 de marzo de 1492, con el cual entre 50.000 y 200.000 judíos fueron expulsados de todos los territorios dominados por el Imperio Español. Esto ocasionó que muchos de los bienes que los judíos dejaron atrás en su salida fueran transferidos a 2 receptores. Uno, la corona española, y otra, la Santa Sede, la cual, además, como Alejandro VI como impulsor, permitió, eso sí, el asentamiento de múltiples familias judías en Roma, a cambio de que éstas pagasen anualmente un impuesto especial para su permanencia. De esta manera, la Santa Sede alimentaba considerablemente sus arcas. El Papa Alejandro VI, de una parte, aprueba el edicto para que los reyes católicos expulsen a los judíos de España, y por la otra les dice: pero podéis venir a Roma, eso sí, pagando. El Papa Alejandro VI también atendió el asunto del joven príncipe Zen, hermano del sultán de Constantinopla, a quien recibió bajo su custodia a cambio del pago de una cifra de 40.000 ducados anuales. Tal cuestión se debía a que Zen, al establecerse en Roma, se alejaba de los peligros de su tierra natal, renunciando a sus derechos sucesorios en favor de su hermano, el cual, gustoso, accedió al trato. No obstante, Zen fallecería en extrañas circunstancias poco tiempo después y, debido a que su hermano deseaba asegurar el trono de Constantinopla, pagó al papado la cifra de 400.000 ducados por la muerte de su hermano, además de correr con los gastos funerarios. Evidentemente, fue esto lo que hizo que se levantasen sospechas acerca de la posibilidad de que los Borgia fuesen responsables de tal acción, pues beneficiaron económicamente las finanzas del papado. Rumores, una vez más. Todos conocemos de sobra las guerras sucesorias a lo largo de la historia y en todos sitios. ¿Que el Papa Alejandro tuviera algo que ver? Pues posiblemente. No lo sabemos, pero claro, este rey de Constantinopla, el sultán, pues 400.000 ducados a cambio de nada, seguro que no los dio. Otra de sus acciones para dar más solidez a su papado fue el aumento del tamaño del colegio cardenalicio, al que sumarían un total de 13 nuevos cardenales, todos aliados y familiares de Borgia, y entre los cuales se encontraba su propio hijo, César, quien hasta entonces había ejercido como arzobispo de Valencia. Con ello, el total de cardenales se eleva a 36 personas, de los cuales más de la mitad le eran fieles a él. Esta práctica se ha continuado haciendo a lo largo de los años, incluso ahora, en esta sede vacante y en este cónclave que pronto se va a celebrar, ¿no? El Papa suele nombrar a muchos cardenales afines de cara a que cuando él muera, en el siguiente cónclave tenga más posibilidades de continuar alguien que siga en cierta manera su doctrina. En el caso de ahora es más doctrinal, en el caso de Alejandro pues era más familiar. A ver si tengo suerte y el próximo es alguien de mi familia. Con esta maniobra, evidentemente, lo que pretendía era asegurar su sucesión en el papado y posiblemente aspirando a que su hijo algún día fuese electo por aquel grupo de cardenales leales. Ya lo dije al principio, la familia ante todo. El ejemplo más claro de ello fue César, el favorito de su padre, que se convirtió en auténtico señor de muchos territorios en la Romaña, que en teoría estaban bajo la autoridad del Vaticano, y la más perjudicada fue Lucrecia, ya que fue obligada a contraer 3 matrimonios sucesivos que debían servir para garantizarle una sólida posición en la nobleza italiana,
y que en realidad solo lograron hacerla infeliz y arrastrar por el fango el nombre de la familia a causa del asesinato de su segundo marido, el hijo legítimo del rey de Nápoles. También luego hablaremos de Lucrecia. Otra de las decisiones que concernían a la familia fue nombrar a su hijo Juan duque de Gandía, esto a cambio de una bula papal cuya autenticidad también es discutida para permitir la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. De hecho, él fue quien les dio el título, pero sabemos que la primera bula que presentaron los reyes católicos, que eran primos para poderse casar, fue con una firma falsa, aunque después pues el Papa les concedería realmente la bula que necesitaban. En política exterior se comportó como el estratega que ya había demostrado ser antes de su elección. Esta política estuvo dictada por un acontecimiento clave. Hemos dado las fechas, 1492. Por lo tanto, la llegada de Colón a América. Las perspectivas que ofrecían aquellos territorios convertían a los reyes Fernando e Isabel, a quienes ya había favorecido en el pasado, en los mejores aliados posibles. Y es por eso que no dudó en ganarse nuevamente este favor, otorgándoles el título de reyes católicos con el que han pasado a la historia. Se podría decir que de alguna manera fue el Papa Borgia quien escribió el destino de América. En 1493 publicó las bulas alejandrinas, que daban a la corona de Castilla, pero no a la de Aragón, puesto que había sido Isabel quien había financiado la expedición, el dominio sobre tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar. Por ser tierras de infieles en las que el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, tenía potestad por hacerlo. Alejandro VI delegaba esta potestad en los reyes de Castilla, lo que en la práctica sancionaba la conquista de América con la condición de evangelizarla. En aquellos tiempos, si unos reyes cristianos conquistaban tierras de los que ellos consideraban infieles, cualquier paso que dieran en aquellas tierras tendrían que contar con la aprobación del Papa, ya que automáticamente era el Papa quien pasaba a ser el dueño de aquellas tierras, no el rey que la conquistaba. Por eso Alejandro VI delegó la potestad en los reyes de Castilla. Además, establecía que la ruta occidental a las Indias estaba bajo jurisdicción castellana, por lo que nadie podía embarcarse hacia América sin autorización de la corona, so pena de excomunión. Es decir, daba a Castilla no solo el derecho de conquistar el Nuevo Mundo, sino también el monopolio de las rutas comerciales atlánticas. Esto después también se extendió a Portugal, pero bueno, al final la reina de Portugal era hija de los reyes católicos, por lo tanto, cuando Portugal también inicia esta ruta comercial, contaba tanto con la aprobación del Papa como de Isabel y Fernando. No se sabe realmente si tuvo una intervención efectiva o se puso de perfil ante el conflicto, pero su papado también estuvo marcado por las guerras de Nápoles. El reino de Nápoles era frecuentemente un campo de confrontación entre aragoneses y franceses, por lo tanto, una fuente de conflictos para Italia y el papado. En principio, en la llamada Primera Guerra de Nápoles no se conoce que el papado tuviese ninguna intervención, pero lo que comenzó con Nápoles acabó con un fulgurante avance galo a la conquista de toda la península itálica. Aquí sí que Alejandro consiguió una victoria política, consiguiendo alianza con el Imperio Germánico, la doble corona hispánica y Portugal, que provocó la huida de los franceses. Toda Italia se unió contra los franceses, toda exceptuando la República de Florencia, que intentaba mantenerse apartada del conflicto. Fanatizados los florentinos por las soflamas visionarias de un fraile llamado Girolamo Savonarola, que lograron arrojar a los Médicis de sus dominios, creando una república partidaria del rey francés al que Savonarola llamaba el Salvador de Italia. Savonarola atacó a los Borgia acusándolos de pecadores. Su feroz ataque se centró en el Papa Alejandro. Alejandro VI pidió a Savonarola que cambiara su actitud, intentando primero sobornarlo, ofreciéndole el puesto de cardenal. El fraile no aceptó y se mantuvo en su conducta hostil al Papa, que amenazó a todos los habitantes de Florencia con la pena llamada de entredicho.
que significaba prohibir los sacramentos para todos los ciudadanos e impedir que los muertos se enterraran en cementerios bendecidos. Estas amenazas provocaron el terror entre el pueblo de Florencia, máxime cuando el fraile fue excomulgado. Pero Savonarola no se daba por vencido, y el 11 de febrero de 1498 volvió a subir al púlpito de Santa María del Fiore, la catedral de Florencia, para demostrar, antes que nada, la invalidez de aquella excomunión, y arremetió con mayor violencia contra la corte de Roma y el Papa. Todo esto mientras había proyectado un concilio ecuménico antipapal para deponer a Alejandro VI. Para esto envió carta a los más altos príncipes de la cristiandad, los reyes de Francia, España, Inglaterra, Hungría y Alemania, declarando que Alejandro VI no era verdadero papa, que no debía ser reconocido como tal y acusándolo de herejía e inmoralidad. El fin de Savonarola llegó cuando, atribuyéndose falsos milagros, estos fueron descubiertos. Arrestado y se supone bajo tortura, confesó haber inventado sus profecías y visiones. El proceso terminó con su sentencia de muerte junto a 2 frailes más que lo secundaban. Los sentenciados recibieron los sacramentos de la confesión y la comunión. Se les despojó de sus dignidades eclesiásticas como herejes, cismáticos y despreciadores de la Santa Sede, y luego fueron relajados al brazo secular, que era al final quien ejecutaba las sentencias, ahorcados y sus cuerpos incinerados en la hoguera. Para no dejar a los partidarios de Savonarola ninguna reliquia, sus cenizas se derramaron en el río Arno. Este fraile buscó malos aliados: España, Portugal, Inglaterra. Pensar que habían familias de los reyes católicos en todos los reinos europeos. Por lo tanto, el acudir a los reyes de España para despojar a un aliado tan importante como Alejandro VI para Isabel y Fernando, pues fue una verdadera locura. Con nuevos vientos de guerra cerniéndose sobre Nápoles, Luis XII de Francia y Fernando de Aragón firman un tratado por lo que ambos se reparten el reino. El Papa estuvo de acuerdo, viendo el beneficio que estaría de esta partición para dar validez a su decisión. En junio de 1501 depuso al monarca napolitano Federico bajo la acusación de haber urdido un contubernio con los turcos en contra de la cristiandad, y permitió que franceses y castellano-aragoneses emprendieran la conquista. Surgidas las primeras desavenencias entre los coaligados, Alejandro evitó decantarse por uno u otro bando, aunque la duda quedó despejada cuando en 1503 Fernando de Andrade y Gonzalo Fernández de Córdoba derrotaron a los franceses en Seminara, inclinando la guerra del lado aragonés. El 6 de agosto de 1503, Alejandro VI y su hijo César Borgia celebraron un banquete en la residencia campestre del cardenal Adriano de Corneto, en compañía de otros comensales. Varios días después, todos ellos cayeron gravemente enfermos. La juventud de César le permitió superar la enfermedad, pero el Papa Alejandro falleció a los 72 años, el 18 de agosto. La causa de su muerte es desconocida. Inmediatamente después de producirse, se difundieron los rumores de que el fallecimiento había sido producido por la ingestión de un veneno, que es lo más posible, pero se decía que este veneno lo había preparado el propio César Borgia para asesinar a los otros convidados, y que por el error de uno de los sirvientes les fue suministrado a ellos mismos, a él y a su padre. Este hecho ha sido dado por cierto por varios historiadores contemporáneos. Sin embargo, otros autores ponen en duda este argumento, atribuyendo la muerte del Papa a los aires malsanos del verano en la campiña italiana, donde en aquellas fechas la malaria hacía estragos entre toda la población. Pero, y esta es mi opinión personal, el veneno tampoco sería una teoría descartable, y no por la mano de César Borgia, sino por la de cualquier otro que de un plumazo se quitaba a varios poderosos de en medio y se abría camino triunfante a saber con qué intención. Alejandro VI fue enterrado junto a Calixto III en la Basílica de San Pedro. Cuando el obelisco de Nerón fue trasladado al centro de la plaza, se destruyó el monumento funerario y se recogieron los restos en una urna
que años después se llevó a la iglesia de Santa María de Montserrat. Pero antes de continuar con Alejandro VI, dije al principio que este programa también está dedicado a su familia, por lo que vamos a conocer algunos detalles de los dos hijos más conocidos. En la noche del 24 de junio de 1502, dos hombres son conducidos por los pasillos del Palacio Ducal de Urbino. No han tenido tiempo de recuperar aún el aliento después de un largo viaje desde Florencia, cuando su anfitrión ya ordena que sean llevados a su presencia. El edificio está casi desierto. El ruido de las puertas que se abren y cierran a su paso es el único compañero en la oscuridad que los rodea. Finalmente, el prudente obispo Soderini y el astuto embajador Maquiavelo llegan al salón donde les espera el nuevo señor de la ciudad. La luz tenue de una vela ilumina ligeramente la prominente figura de su anfitrión, aquel que tiene en vilo a toda Italia, temblando en cuerpo y alma, a Florencia. Por fin tienen delante al temible César Borgia. Después del encuentro, en una carta a la señora de Florencia, el que escribió estas notas, pues un gran amigo de mi compañero David, Maquiavelo, que confesó la fuerte impresión que le había causado Borgia. Este señor es realmente espléndido y magnífico, y en la guerra no hay empresa grande que a él no le parezca pequeña. En la búsqueda de gloria y territorio es incansable, y no conoce el miedo ni la fatiga. Todo esto hace que sea victorioso y temible, sobre todo en vista de su constante buena fortuna. Años después, César será el modelo escogido por Maquiavelo para su célebre libro El Príncipe, en el que Borgia aparece como alguien capaz de conseguir todo lo que se proponga y hacerlo a cualquier precio. Siempre, eso sí, que la buena fortuna lo acompañe. César de Borja, reconvertido después en César de Borgia, segundo hijo natural de Alejandro VI, nacido en Roma en 1475, que llegó a convertirse en capitán general de los ejércitos papales. Él estaba destinado a la carrera clerical. Fue nombrado obispo de Pamplona con 16 años, arzobispo de Valencia a los 19 y cardenal a los 20. No es ni el obispo, ni el arzobispo, ni el cardenal más joven de la historia. Otros muchos lo ganaron y con diferencia. Tras la muerte de su hermano Juan, César fue el destinado a llevar a término la gran ambición de su padre, conquistar en Italia un reino temporal para toda su familia. Tras intentarlo primero en Nápoles, finalmente ambos pusieron sus miras en el corazón de los estados pontificios, concretamente en la región de la Romaña, que debería convertirse en un ducado independiente gobernado por César en persona. Para ello, era necesario someter a los numerosos señores establecidos en la zona, que se comportaban como pequeños tiranos y hacían poco caso a la autoridad pontificia. La oportunidad llegó en 1499, cuando un ejército francés comandado por el propio rey Luis XII, cruzó los Alpes y conquistó el ducado de Milán, reivindicado por el monarca galo como herencia familiar. César Borgia, que había acudido a la corte de Francia al frente de una fastuosa embajada papal, participó con sus tropas en esta campaña. Sin embargo, tenía en mente sus propias ambiciones. Tras la caída de Milán, el Valentino, llamado así por el título de duque de Valentinois que le concedió Luis XII, enfiló hacia Roma con 6.000 soldados y 1.800 jinetes y un equipo de artillería de asedio en la que destacaban los temibles cañones franceses de gran calibre. En su camino por la vía Emilia, que atraviesa la Romaña, César atacó de improviso y conquistó Imola y Forlì, gobernadas por la astuta Caterina Sforza, muy debilitada por la reciente expulsión de Milán de su tío Ludovico. Era el principio de la conquista de César de la Romaña. Unos meses después,
En otoño de 1500, César Borgia ya tenía preparadas sus huestes para una segunda campaña que consolidara su dominio en la región. Acompañado por algunos condotieros o señores de la guerra, como los hermanos Orsini Liberotto de Fermo o Vitellozzo Vitelli, Borgia salió de Roma en octubre al mando de un poderoso ejército. Pésaro y Faenza cayeron sin ofrecer apenas resistencias, mientras Bolonia y Florencia fueron igualmente asediadas, pero no tomadas, pues estaban bajo la protección de Francia. El Valentino tenía ahora a casi toda la Romaña bajo su control. En mayo de 1501, el Papa Alejandro VI concedía a César el título de Duque de la Romaña en su propio nombre, convirtiendo de un plumazo este territorio en patrimonio hereditario de la familia Borgia. Faltaba, sin embargo, consolidar del todo el dominio sobre la Romaña, y para ello, en junio de 1502, César emprendió una nueva expedición desde Roma. Al pasar cerca de Urbino, mandó una carta al duque de esa ciudad, Guiodobaldo de Montefeltro, a fin de que le permitiera atravesar sus dominios y le enviara también tropas para capturar una pequeña población de la zona. El mensaje disipó los temores de Guiodobaldo, que le devolvió la cortesía y se marchó por la noche a una reunión con sus amigos en el campo próximo a Urbino. El duque de Urbino, un hombre de 30 años enfermizo y sin experiencia militar, había mordido el anzuelo. César Borgia cambió su ruta de improviso y dirigió sus fuerzas a la desprotegida Urbino, ciudad que tomó sin apenas resistencia para entregarla luego al saqueo de sus soldados. La República Florentina también se había sentido amenazada por el avance de César Borgia, y fue por ello por lo que envió a su encuentro los embajadores Soderini y Maquiavelo. Nada más llegar a Urbino, pocos días después de la caída de la ciudad, recibieron del victorioso príncipe una nítida advertencia: si no me queréis como amigo, me tendréis como enemigo. Las ambiciones de César parecían no tener límite y nadie podía fiarse de su palabra. Incluso los comandantes del Valentino empezaron a preocuparse por ellos mismos. Temían que sus dominios fueran al día siguiente plato en el ambicioso proyecto de César, y por ello decidieron adelantarse. Los ánimos estaban caldeados, y algunos nobles, los condotieros, juraron que estaban dispuestos a matar a César en cuanto tuvieran ocasión. Borgia, sabedor de la conspiración contra él, gracias a que tenía una estupenda red de espías, no perdió en ningún momento la calma. Estableció correspondencia con algunos conspiradores al objeto de dividirlos, al tiempo que se procuraba el apoyo de Luis XII. Sus maniobras dieron resultado, y sus enemigos, presa de la desconfianza mutua, buscaron, uno tras otro, reconciliarse con el duque. César se las ingenió para reunir a sus máximos enemigos a las puertas de la población de Senigalia, donde los recibió a todos con un abrazo y los invitó a su palacio señorial bajo el argumento de querer discutir una estrategia. Al poco de empezar la reunión, César se ausentó un momento pretextando una necesidad de la naturaleza. Apenas salió, una nube de hombres armados se abalanzó sobre los invitados y los arrestó a todos. Maquiavelo, testigo de los hechos, escribió esa noche: en mi opinión, mañana por la mañana estos prisioneros no estarán vivos. En efecto, pese a sus lloros y gritos, fueron ejecutados mediante el garrote vil, al modo español. César había culminado su venganza. Empezaba a vislumbrarse el verdadero objetivo de César, la incorporación del trono de San Pedro al patrimonio de los Borgia. Para ello, el duque necesitaba garantizarse aliados en Roma, pues el Papa Borgia estaba enfermo y podía morir de un momento a otro. César lo tenía todo preparado, o eso creía. Lo que no pudo prever es que a la muerte de Alejandro VI, él también estaría postrado en cama, aquejado de los mismos dolores que habían llevado a su padre a la tumba. Sus enemigos aprovecharon la situación para atacarlo, y en unos días de su ducado romañés tan solo conservaba 3 poblaciones: Cesena, Faenza e Imola. Agotado y desorientado, César acabó respaldando el nombramiento de Giuliano della Rovere como Papa Julio II, el gran enemigo de su padre, a cambio de la promesa de mantener el mando de las fuerzas papales y sus posesiones en la Romaña. Fue un error fatal, y Maquiavelo se dio cuenta enseguida. Borgia se deja llevar por la confianza imprudente que tiene en sí mismo, hasta el punto de creer que las promesas de otros son más fiables que las suyas propias. Maquiavelo era muy listo y conocía muy bien hasta dónde llegaban las promesas. En efecto, Julio II no tardó en despojarlo de la Romaña y ordenar su detención. César
consiguió huir a Nápoles y luego a Navarra, donde se inmiscuye en la guerra civil que azotaba el reino. La buena fortuna había abandonado a César definitivamente. César murió durante una emboscada a traición en Viana, el 12 de marzo de 1507, dejando, como buen hijo de su padre, todo un reguero de hijos, legítimos e ilegítimos. Tras matarlo, se apoderaron de sus ropas y bienes, dejando en el lugar su cadáver completamente desnudo. Fue encontrado al pie de la barranca salada, sin que se supiera exactamente quién era, hasta la llegada de Juanicot, paje de Borgia, que se echó a llorar como un niño abrazando a los despojos de su señor. El conde de Lerín, como buen caballero, hace duelo y permite a Juanicot trasladar el cadáver a Viana, donde fue enterrado en la iglesia de Santa María. César fue mecenas de grandes artistas de su época, entre los que se encontraba Leonardo da Vinci. Es más, se comenta que el genial pintor se inspiró en el rostro de César Borgia para representar a Jesucristo. Gubetta, Gubetta. Si hubiese hoy en Italia, en esta fatal y criminal Italia, un corazón noble y puro, un corazón dotado de elevadas y varoniles virtudes, un corazón de ángel bajo la coraza del guerrero, si no me quedase a con acento mí, pobre mujer odiada, despreciada y aborrecida, maldita de los hombres y condenada del cielo, mísera aunque poderosa, si no me quedase, en el estado aflictivo en que mi alma agoniza dolorosamente, más que una idea, una esperanza, la de merecer y obtener antes de mi muerte un poco de ternura y de cariño en un corazón tan intrépido como puro, si no tuviera más pensamiento que la ambición de sentirle latir un día alegre y libremente sobre el mío, comprenderías entonces, Gubetta, por qué me urge purificar mi pasado y mi reputación, lavar las manchas que por todas partes tengo, y convertir en una idea de gloria, de penitencia y de virtud, la idea infame y sanguinaria que Italia tiene de mi nombre. Lucrecia Borgia, la bella hija del Papa Alejandro VI, considerada por la leyenda negra de la familia una mujer cruel y depravada. Quizás Lucrecia fue la más perjudicada de todas. En algunas leyendas hasta se le atribuye la muerte de su hermano César. Decían que, confundiéndolo con un amante, al no reconocerlo por llevar una máscara. Esto es totalmente falso. Está documentado cómo muere César Borgia. Lo único cierto de la leyenda era que César acostumbraba a ir enmascarado, pero no para ocultar su identidad, sino por los complejos que le suponían unas cicatrices en la cara provocadas por un rebrote de sífilis. La población italiana de Subieco vio nacer a Lucrecia Borgia el 18 de abril de 1480. Acusada por la historia de todo tipo de atrocidades, las calumnias vertidas sobre ella no tienen fin. Incluso se llegó a decir que poseía un anillo hueco para contener venenos y verterlos convenientemente en la copa de algún infortunado amante. Ya en pleno siglo XIX, el famoso dramaturgo francés Victor Hugo la definió como una mujer viciosa, despiadada y maestra en venenos, a pesar de que evidentemente no pudo conocerla en persona, y se basaba solo en rumores de más de 300 años atrás. Lo que hemos escuchado antes era precisamente un fragmento de la obra Lucrecia Borgia de Victor Hugo. De extraordinaria belleza, según sus contemporáneos, recibió una esmerada y refinada educación. Cuando su padre alcanzó el pontificado, Lucrecia se convirtió en un valioso peón en las intrigas palaciegas y las políticas matrimoniales de su familia. Casarse con ella constituía el premio gordo, pues suponía una alianza con la familia más poderosa de la época. Y para su padre, los matrimonios que le concertaba a su hija no eran más que un negocio. A pesar de los muchos rumores que corrían acerca de la familia Borgia, entre ellos el incesto, sabemos que en el cine y la literatura los pecados venden más que las virtudes. En realidad sabemos poco o nada sobre la participación que pudiera haber tenido Lucrecia en los crímenes que se atribuyen a su padre y a su hermano. Uno de los episodios que marcaría para siempre la vida de Lucrecia fue el asesinato de Alfonso de Aragón, su segundo marido, del que la joven estaba muy enamorada. La leyenda negra
dice que fue asesinado por César, al parecer en un ataque de celos. Aunque lo más probable es que el principal motivo de su asesinato fuera que la alianza con la Casa de Aragón dejó de ser beneficiosa para los intereses de los Borgia. Si bien es cierto que César tenía amenazado de muerte a Alfonso por intrigas políticas. De hecho, Lucrecia, sabedora de ello, dicen que no se separaba de su esposo herido en batalla ni de noche ni de día, hasta que, en una ocasión, mediante engaños la hicieron salir de la habitación, momento que aprovechó alguien cuyo nombre desconocemos para matar a Alfonso. En total, Lucrecia se casó 3 veces. Su primer marido fue Giovanni Sforza, pero este matrimonio fue anulado por causas políticas. Su tercer y último marido sería Alfonso d'Este, duque de Ferrara. Pero vayamos a su primer matrimonio. Tras la separación de Giovanni Sforza y mientras se preparaba la anulación, Lucrecia estuvo recluida en un monasterio y su única relación con el exterior era mediante mensajes que le enviaba su padre por medio de un tal Peroto, chambelán de Alejandro, de nombre verdadero Pedro Calderón. En esa reclusión, cuando contaba 17 años, Lucrecia da a luz a su primer hijo. Y también es el inicio de la leyenda incestuosa de la familia Borgia. Primero, y mediante bulas, Alejandro VI reconoce al niño como hijo de César, hermano de Lucrecia. En la segunda bula es el propio Papa el que se atribuye la paternidad. Curiosamente, en estas 2 bulas se menciona al padre del niño, se habla del padre de un niño, pero en ninguna de ellas se hace alusión a que la madre sea Lucrecia. Peroto, el mensajero, también se atribuiría más tarde la paternidad. La creencia más difundida sobre este hecho es que el niño era fruto de la relación incestuosa entre Lucrecia y César. Peroto tan solo intentó salir en su defensa, ya que estaba enamorado de ella. Sin embargo, hay quienes defienden que en realidad era hijo de su marido, Giovanni Sforza. Y dado que la anulación del matrimonio se basaba en la impotencia de Giovanni y por lo tanto en la no consumación del matrimonio, no sería beneficioso para los Borgias que el niño fuese reconocido como fruto de ese matrimonio. Alejandro VI estaba más que decidido en la anulación del matrimonio, y la reputación tanto de él como de su familia le importaban bien poco, siempre que su poder no se viera menguado. En su tercer matrimonio, para lograr la alianza con la importante familia d'Este, los Borgia tuvieron que implicarse a fondo, puesto que la casa de Ferrara era reticente a aceptar esta unión. Por entonces, la mala fama, real o inventada, que había adquirido Lucrecia no la convertía en la mejor candidata para desposar a Alfonso. Tengamos en cuenta que los enemigos de Alejandro VI consideraron a Lucrecia como un blanco fácil para acrecentar las denuncias sobre el comportamiento de los Borgia. A base de dinero y de influencias lograron que finalmente la boda se celebrara. Cada uno de los 3 matrimonios de Lucrecia supuso para la familia una alianza que políticamente la hacía cada vez más poderosa, pero cuando estas uniones dejaban de ser convenientes, o bien se solicitaba la anulación, o bien directamente se recurría al asesinato y se anulaba al esposo. Lucrecia se adaptó perfectamente a la vida en Ferrara, y fuera del control y las influencias de su padre, comenzó a vivir una vida mucho más autónoma, donde quizás empezó a mostrarse como realmente era, desarrollando una vida que se dividía entre la implicación como mecenas en la cultura y las artes y al gobierno de Ferrara cuando su marido estaba ausente por campañas militares. De esa época se cuenta que manifestaba un gran perfil humano, totalmente distinto a la imagen que hasta entonces se tenía de ella. El 24 de junio de 1519, Lucrecia, duquesa de Ferrara, moría a los 39 años tras dar a luz a su 10º hijo, y tras haberse ganado el aprecio de sus súbditos ferrarenses, quienes al final de sus días llegaron a llamarla la madre del pueblo. Hoy no tenemos frases más allá de las bulas papales, de las que sí que hay registro, pero poco nos ha llegado de lo que Rodrigo Borgia pudiera decir o pensar. Sobre él, la historia ya dictó sentencia, y es difícil saber, más allá de los hechos, si tal o cual cosa que dijo o hizo gozaban realmente de fiabilidad. Alejandro VI fue muy criticado
ya en vida. Maquiavelo escribió de él que no hizo nunca otra cosa que engañar al prójimo, lo que a menudo le salía bien. Tampoco tuvo ocasión de conocer a César, que le inspiró para escribir sobre el príncipe. También tuvo ocasión. Los Borgia reflejaban exactamente su convicción de que el ejercicio del poder, cuando era efectivo, a menudo no respondía a criterios éticos, sino prácticos. No fue, ni mucho menos, el único papa en emplear métodos poco éticos para lograr sus objetivos, pero sí uno de los que lo hizo con menos pudor y, sobre todo, en contra de los propios intereses del Estado pontificio. La conquista del poder solo en favor de su familia fue, al final, su ruina. El causante de su muerte sigue siendo motivo de especulaciones, pero hay que decir que su mayor enemigo, Giuliano della Rovere, lo sucedió como papa. Sin embargo, a pesar de la percepción mayoritariamente negativa por parte de los historiadores de su tiempo, lo cierto es que gozó de una cierta popularidad entre el pueblo llano de Roma, cuyas condiciones de vida mejoraron durante su pontificado. La razón principal, lo dijimos, fue que actuó con mano dura contra los delincuentes y nombró supervisores que garantizasen el orden público y la seguridad. También demostró ser un hábil gestor y no perder nunca la ocasión de obtener nuevos ingresos, por ejemplo, permitiendo la estancia de los judíos. También fue un mecenas y gracias a él posiblemente volvió a convertir a Roma de nuevo en una gran capital. Lo que sí resulta innegable es que Rodrigo Borgia no destacó por una gran nobleza personal. Era ambicioso, traicionero, manipulador y cruel si era necesario, cualidades más propias de un príncipe del Renacimiento que del que se llamara a sí mismo vicario de Cristo. El ascenso y caída de su dinastía, así como el recuerdo que dejó, parecen, sin embargo, contradecir a Maquiavelo cuando defendía que ante la duda era mejor ser temido que amado. Pero, como siempre digo, yo no juzgo, tan solo soy un contador de historia que intenta ser lo más objetivo y benévolo posible con todos los que me acompañan en mis paseos. Hasta aquí están los hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y para finalizar, en nuestra pista musical de hoy, lo haremos con una reflexión sobre el poder, la pérdida y la redención, porque al final, en este mundo todo es efímero, y como le sucede al protagonista de la canción, quizás, quién sabe si algún día esos poderosos no se pueden encontrar barriendo las calles que algún día fueron suyas. Gracias por acompañarme. Recordad que mañana, si lo deseáis, a las 4 en Clave de Sol, la hora de los clásicos en Radio Avalon. A las 7 tenemos el programa dedicado al anime y los videojuegos. Y a las 10, como siempre, nos ponemos cómodos para el diván de David. Y ahora sí, os dejo con Coldplay y Viva la Vida. I used to own.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. ¿Quieres pasear junto a los personajes más famosos de la historia? ¿Te gustaría revivir los grandes batallas de la antigüedad? ¿Qué sucesos marcaron el devenir de la humanidad? De paseo por la historia, biografías, batallas, acontecimientos históricos. De paseo por la historia, escúchanos en radioavalon.es.